En realidad una convocatoria abierta para toda la ciudadanía para este miércoles 7 de enero a las 6 de la tarde frente a la oficina del metro, aquí en Lord Cochrane con Alameda, para que nosotros nos manifestemos en contra de esta alza, la cual es inusitada, en el cual en un momento en el que están bajando los combustibles, en el cual existe de hecho un sistema de aseguramiento de que no suban los precios también respecto a los pasajes y por supuesto los combustibles. Nosotros hoy en día vemos de que finalmente se está obrando en contra, y esto también nosotros queremos endosar una responsabilidad política, la cual no simplemente el metro, sino que también tiene que ver mucho con la administración estatal. Quiero decir que también que aquí algo tiene que decir el ministro de Transporte, el señor Andrés Gómez Lobo, el cual nos debe una respuesta a todos los chilenos, ya seamos los estudiantes secundarios como los chilenos de a pie que finalmente utilizamos el transporte público, porque lamentablemente lo que hoy en día vemos de que el transporte público lo que menos tiene es exactamente ser público, es decir, no puede ser de que nos cueste en promedio a una familia que vive con el sueldo mínimo le cueste el 20% de su ingreso al mes el solamente llevar a su hijo al establecimiento educacional. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es el impacto? ¿Han podido hacer el análisis? Porque, claro, son 20 pesos para el adulto, 10 pesos para el escolar. ¿Cómo podría afectar, digamos, al núcleo familiar? Bueno, nosotros, como bien lo decíamos, en una familia de sueldo mínimo eso representa casi el 20% de ingreso a nivel mensual, solamente hablando de los estudiantes. Ahora, estamos hablando de que en una familia promedio con 2 hijos, aparte de los dos pasajes adultos que existen, de 2.000 pesos cada uno, estamos hablando ya de 4.000 pesos, más los 1.500 en promedio que tendrían con sus estudiantes, estaríamos hablando de casi 6.000 pesos al día solamente en locomoción del grupo familiar. Entendamos esto de que hoy en día, por sobre todo, las familias chilenas no poseen los recursos también para enviar a su hijo al establecimiento asumiendo este costo extra. Entendamos también de que la educación, según la misma Constitución, está promulgada hasta cuarto medio, por lo tanto debiese ser asegurado el derecho a la educación en todos sus niveles, así como se hace en la educación básica, en el cual el pase es gratuito porque exactamente se entiende la educación básica como obligatoria. Hoy en día la Constitución lo establece así, hasta cuarto medio. Debiese ser así por una responsabilidad política del Estado para con sus estudiantes. Y por supuesto, desde ya decirlo de que la mayoría de las familias chilenas no tiene financiamiento extra, no tiene financiamientos como por ejemplo los de la UDI, con el caso Penta, y por supuesto se nos hace muy difícil a nosotros también financiar pasajes escolares que están más allá del alcance y que más encima están subiendo cada 10 años con esta supuesta alza de combustible. Ricardo, dentro del movimiento toma fuerza una demanda que es muy antigua dentro del movimiento estudiantil, que es la gratuidad del pase escolar para poder transitar durante todo el año. Eso toma fuerza porque dentro de sus petitorios habían pedido la rebaja, digamos, pero es la gratuidad, por ejemplo. Claro, esto lamentablemente, como nosotros lo hemos dicho en todos los tonos, esto también nos marca una pauta política y nos marca una forma de movernos para con el gobierno. Nosotros creíamos de que una rebaja era lo más sensato en este momento en el cual ya se habían congelado más o menos las tarifas estudiantiles y se había estado trabajando a la baja en realidad. Nosotros creíamos de que en realidad era una rebaja era considerable, pero lamentablemente con esta muy pésima señal política nos obliga a los estudiantes secundarios de Chile y por supuesto también a los universitarios, ¿por qué no? Nos obliga a nosotros a replantearnos esta lógica y por supuesto realzar viejas demandas, como tú bien lo decías, como la gratuidad del sistema. Es decir, esto es algo, no es una petición de otro mundo, es una petición de sentido común, como bien te lo explicaba. Si la educación es obligatoria hasta cuarto medio, lo mínimo de que se asegure la alimentación, el transporte, infraestructura, calidad de la educación en la sala de clases, por supuesto, etcétera. Y por tanto, esto no es una demanda del otro mundo. Creemos de que este año 2015, eso sí, con esta muy mala señal que se ha apenas comenzado este año, creemos de que el 2015 para los estudiantes, sobre todo los secundarios, por lo menos desde la Coordinadora Nacional, va a ser un año movilizado y un año en el cual nosotros le vamos a endosar toda la responsabilidad política para que el gobierno entienda de que todas las demandas estudiantiles que existen y que se están discutiendo en su gobierno no son parte de generación espontánea, sino que son parte del planteamiento político del movimiento estudiantil desde el año 2011. Ricardo, por último, el día de hoy se dio a conocer parte de lo que sería el proyecto de este año de la gratuidad en la universidad, la universalidad, pero tendría ciertas limitaciones, por ejemplo, una gratuidad hasta 6 años, hay que pasar todos los ramos. ¿Cómo lo toman ustedes como estudiantes secundarios próximos también a entrar a la universidad? Bueno, lamentamos que primero el gobierno esté intentando ceder a las presiones de la derecha respecto a este tema. Creemos de que aquí lo importante es entenderlo. La demanda siempre ha sido gratuidad universal, no por temas de que nosotros seamos flojos o no queramos pagar. Eso no tiene nada que ver. Hoy en día recordemos que la mayoría de los chilenos, más del 50% hoy en día no puede financiar la educación superior así de simple. Simplemente no la puede solventar con los gastos familiares. Y por tanto aquí lo que nosotros estamos exigiendo es básicamente que se resguarde el derecho a la educación, en el cual si nosotros queremos tener un país con progreso, lo mínimo es de que tanto la mano de obra como los próximos estudiantes tengan mano de obra calificada, es decir, mano de obra calificada a la cual pueda ponerse al frente de los procesos productivos del país. Y por tanto, si nosotros continuamos en la lógica de mantener segregado
o a ciertas élites culturales los cargos o los títulos universitarios, lo único que vamos a seguir haciendo es reproducir la desigualdad en Chile y por supuesto nunca vamos a poder salir de esta zanja. Le exigimos al gobierno, tanto como lo hacemos con la tarifa escolar, de que hoy en día se ponga los pantalones largos con los estudiantes de Chile, que por supuesto entienda de que esta demanda, como lo dije anteriormente, no tiene que ver finalmente con un capricho de los estudiantes, sino que tiene que ver con un derecho básico y universal como lo es la educación en cualquier sociedad del mundo. Ahora, por último, ¿cómo crees que va a estar la discusión, pensando que la FECH y la FEUC son dos, tal vez, movimientos que son ahora precisamente completamente contrarios en sus posturas frente a una determinación de gobierno? Bueno, yo creo que las determinaciones del CONFECH, sin pasar a conversar respecto a sus discusiones, yo creo que las decisiones del CONFECH han sido bastante acertadas y han sido bastante claras. La gratuidad debe ser universal y ya sea la FECH, la FEUC, la FREUFRO, etcétera, cualquier universidad debe atenerse a tales postulados, a menos de que se cambien por decisión democrática interna de su asamblea, pero eso es cuento de ellos. Hasta ahora lo que nosotros lo conocemos como CONES es lo que nos han dado a conocer los compañeros desde el año pasado, en el cual ellos sí están por la gratuidad universal, ellos sí están luchando por una educación pública, gratuita y de calidad, y por tanto nosotros no esperamos sorpresa y esperamos de que ningún dirigente hoy en día de ningún sector, yo no estoy hablando a nombre del CONFECH, sino que estoy hablando de ningún sector del movimiento estudiantil, tenga la mala ocurrencia de arrancarse con los tarros, como se dice coloquialmente, y así confundir a la ciudadanía en torno a una demanda la cual ha sido súper centrada y ha sido súper concisa de parte de los estudiantes. Los estudiantes no tenemos dudas. Los que han tenido dudas, al parecer, han sido ciertos parlamentarios, han sido ciertos funcionarios de gobierno, pero el movimiento estudiantil ha sido súper duro y súper claro y conciso en el momento de proponerlo. Muchísimas gracias. Entonces, escuchamos las palabras de Ricardo Paredes, vocero de la CONES, entregando más detalles sobre esta movilización que va a ser el día miércoles a las 7 de la tarde frente a la Metro Moneda, respecto a estas alzas y también a los detalles de las primeras luces que se dan a conocer respecto al mensaje presidencial respecto a la gratuidad en la educación universitaria. Paula, Sebastián. Bien, Sebastián, muchas gracias. Ya está clara entonces esta primera marcha del año para el 7 de enero. Que esté muy bien, hasta pronto.